bien, este sermón está titulado El gran trono blanco, el juicio del fin del mundo. Padre, muchas gracias por dejarme expresar tu palabra. Bendice por favor a los que escuchan. Espero que este sermón pueda ser de provecho para ellos. Lo pido en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Amén. A finales del siglo XIX, el químico, ingeniero e inventor de la dinamita sueco, ateo y posiblemente de ascendencia judía, Alfred Nobel, despertó un día y pudo leer su propio obituario en un periódico local que decía algo así: el mercader de la muerte ha muerto. El doctor Alfred Nobel, que se hizo rico al encontrar formas de matar más gente más rápido que nunca, murió ayer. El problema es que el obituario estaba equivocado. No fue él quien murió, sino su hermano. Fue una equivocación de los periódicos, pero ver su propio obituario tuvo un gran impacto en Nobel. Él decidió que quería ser conocido por algo más que crear una manera o dispositivo para matar más personas eficientemente y por ganar una fortuna en el proceso. Así que inició el premio Nobel, el premio dado a los escritores y científicos que buscan la paz. Se dice que Nobel declaró esto: cada hombre debe tener la oportunidad de corregir su epitafio a mitad del camino y escribir uno nuevo. Independientemente de si la historia es real o no, el punto es que pocas cosas pueden cambiar o deberían cambiarnos tanto como mirar la vida como terminada o una experiencia cercana a la muerte. Si lo pensamos, eso podría cambiar la vida. Sin embargo, la Biblia presenta una muy solemne escena donde un montón innumerable de personas están reunidas y que literalmente ven su vida como terminada y sorprendentemente no exhiben cambio. En lugar de eso, se aferran obstinadamente al mismo pensamiento que fue lo que resultó en que se enfrentaran a una eternidad lejos de la presencia del Señor. La escena que se acaba de describir se llama el juicio del gran trono blanco, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15. Poniendo esto un poco en orden cronológico, 1000 años antes de que suceda el juicio del gran trono blanco, sucederá el regreso del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vuelva a la tierra, Él destruirá a sus enemigos. Estos son los ejércitos del mundo que se reúnen juntos de acuerdo a Apocalipsis 16. Ellos se reúnen juntos en un lugar llamado en la lengua hebrea Armagedón, que significa Monte Megido, el cual queda actualmente alrededor de 80 a 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Ellos bajarán el arroyo por el valle de Kidron, que presumiblemente también es llamado el valle de Josafat, según el libro de Joel. Satanás los reúne ahí en un esfuerzo de cortar a Jesús. Cuando Satanás sabe que Jesús, el Señor, viene al monte de los olivos, Satanás sabe que tendrá que cruzar el valle de Kidron para ascender al monte del templo, sentarse en el trono davídico y comenzar el gobierno de su reino. Así que reúne a esta cantidad innumerable de personas para luchar contra él. Obviamente, el Señor de señores, Jesucristo, los destruye fácilmente y luego arroja a la bestia y al falso profeta vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Cabe resaltar que estos dos son los únicos incrédulos que nunca tienen la oportunidad de presentarse ante el juicio del gran trono blanco. Esto es seguido, y esta puede ser una interpretación personal, por dos juicios. El primero de ellos es el juicio de las naciones, que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 25 versos 31 al 46. También se le puede llamar el juicio de las ovejas y las cabras. Después será seguido por el tribunal de Cristo, también conocido como Bema, que significa tribunal en griego, en el que todos los creyentes seremos reunidos y evaluados conforme a lo que hemos hecho con lo que se nos ha dado. Entonces el Señor Jesús inicia el gobierno de su reino sobre la tierra, al que llamamos el reino milenial, reino del milenio, porque la palabra deja claro que reinará por 1000 años. Durante ese tiempo Satanás está atado, pero al final de esos 1000 años Satanás será liberado por un corto periodo de tiempo para engañar a las naciones, para invadir a Israel. Satanás es luego arrojado al lago de fuego y el juicio del gran trono blanco es convocado.
todos los incrédulos de toda la historia se reúnen ante Él. Para resumir, primero es el regreso del Señor Jesús, luego los juicios de las naciones y el tribunal de Cristo, el Bema, luego el reino del milenio y después el juicio del gran trono blanco. Ahora, todos estos incrédulos están reunidos en la sala del tribunal del juez imponente y temible, y vemos que esto surge en esta descripción inicial de este juicio. El apóstol Juan, que escribió este pasaje, nos dice: y yo vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuyo rostro la tierra y el cielo huyeron, y no fue hallado lugar para ellos. Muy bien, al trono se le describe con la palabra gran, palabra griega utilizada es megas. Ese es uno de los adjetivos favoritos del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Se usa 60 veces y esta es seguida por la palabra blanco. Leucos en griego se usa 17 veces. Según Robert Mauser, un evangélico reformado erudito del griego, la palabra gran transmite la grandeza de su autoridad, mientras que la palabra blanco retrata la presencia de la gloria de Dios. Jesús, nuestro Señor, concederá audiencia a todos los incrédulos, excepto a la bestia y al falso profeta, y eso muestra cuán malvados y perversos son esos dos, porque ni siquiera se menciona que obtengan o se les ofrezca una audiencia ante el juez. Pero el temor será intenso. Por su presencia la tierra y el cielo huyeron. Y esa es una especie de antropomorfismo, por así decirlo, de incrédulos que intentan huir de la presencia del Señor Jesús mientras convoca su juicio, pero no hay escapatoria. Y Juan continúa: y yo vi a los muertos, muy bien, la palabra utilizada aquí es necros, pequeños y grandes, de pie delante de Dios. Podemos interpretar que Juan está usando este término muerto en el sentido de espiritualmente muerto, no físico, porque han sido resucitados para venir ante este juicio. Así que están físicamente resucitados, pero espiritualmente muertos. Juan usa este término un par de veces más en el mismo sentido, como en Juan capítulo 5, verso 25, donde el Señor Jesús anuncia: de cierto os digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. En otras palabras, aquellos que crean su mensaje tendrán vida espiritual. Juan también lo usa en el capítulo 20, versos 4 y 5, específicamente este último. El verso 4 nos menciona que los creyentes fieles gobernarán durante el reinado milenial, el reinado de 1000 años de Cristo, que es parte de la primera resurrección. Pero el resto de los muertos, necros, no volvieron de nuevo hasta que terminaron los 1000 años. El resto de los muertos, los espiritualmente muertos, estos son los incrédulos que 1000 años después del inicio del reino del milenio, volverán a vivir de manera física para aparecer ante el Señor Jesucristo. Notemos cómo los versos 11 al 15 del mismo capítulo, los cuales son los versos que describen el juicio del gran trono blanco, se conectan con los versos anteriores 4 y 5 para mostrarnos qué pasa con el resto de muertos, estos que están aquí ahora, los que no tuvieron parte en la primera resurrección, es decir, no son creyentes en Jesucristo. Recuerden, cualquiera que haya creído en Jesucristo para vida eterna estará en la primera resurrección. Aleluya. Estas personas, por supuesto, no lo estarán. Continuando, y yo vi los muertos, pequeños y grandes, de pie delante de Dios. Pequeños y grandes quiere decir, muy bien, desde el más pequeño o el menos notado, famoso, reconocido, mínimo en ese aspecto, hasta el más poderoso, influyente, conocido, y todos los que están en el medio, nadie quedará fuera. Todos los incrédulos aparecerán ante este juicio del gran trono blanco. Juan prosigue diciendo: y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno. Infierno en este caso es traducido de la palabra Hades, que podemos decir que es el lugar de espera actualmente para los incrédulos hasta que se presenten ante el juez en este juicio del gran trono blanco. Y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Ni siquiera el mar, ni la muerte, ni el infierno podrán proteger a ningún incrédulo
de este juicio terrible y final. Todos los incrédulos, por si no había quedado claro, aparecerán en este juicio. Todos los incrédulos que una vez han vivido aparecerán en este juicio, con excepción de la bestia y el falso profeta. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego, y esta es la segunda muerte. La primera muerte describe el estado espiritual de todos los incrédulos, carentes de la vida de Dios, que aparecerán ante el Señor Jesucristo en este juicio. La segunda muerte retrata su separación eterna, su experiencia eterna, separados de la vida misma de Dios para siempre. No se puede imaginar nada más terrible y sin esperanza que eso. El pecado trajo la muerte a la creación, como indica Romanos capítulo 5, verso 12, aunque está en muchas partes de la palabra. Aquellos que nunca creyeron en el Señor Jesús para vida eterna morirán en sus pecados, como indica el mismo Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 8, versos 21 y 24. Cuando habló a los líderes religiosos que estaban en contra de él, sin importar qué señales o maravillas lo vieron realizar, determinaron que se iban a deshacer de él, y él les dijo que morirían en sus pecados. Sin embargo, como St. Hodge, pastor, autor y profesor de griego, señaló, ya que Cristo murió efectivamente por los pecados de todo el mundo, y podemos ver esto en versos como 1 de Juan capítulo 2, verso 2, o Juan capítulo 1, verso 29, nadie va al infierno por sus pecados. Escuchen bien, puede que esto suene controversial, ya que va en contra de lo que se enseña el 99% de las veces, pero se pasará eso enseguida. Nadie va al infierno por sus pecados. Ellos van al infierno porque no tienen vida eterna. Esto es confirmado por el relato bíblico del juicio final que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versos 11 al 15. Muy bien, ¿dónde encontramos eso? El pecado ni siquiera se menciona en este juicio del gran trono blanco, ninguna vez, mientras que los incrédulos morirán en sus pecados, no estarán en el lago de fuego por sus pecados. No se menciona el pecado de nuevo en el juicio. Podemos deducir que no mencionar el pecado sería más que una omisión negligente por parte del apóstol Juan. Si él estuviera tratando de comunicar que el pecado fue la causa de enviar a las personas al infierno. Si estuviera tratando de comunicar que el pecado envía a las personas al infierno, podemos decir que hizo un trabajo muy pobre en Apocalipsis capítulo 20 versos 11 al 15. ¿Por qué? Porque nunca menciona el pecado. La ausencia de cualquier mención del pecado subyace la verdad de que donde uno pasa la eternidad no tiene absolutamente nada que ver con nada muy bien de lo que uno hace, ya sea bueno o malo. Los incrédulos morarán en el lago de fuego porque sus nombres no se encuentran en el libro de la vida. Sin embargo, en el juicio del gran trono blanco, vemos que sí se mencionan las obras de los hombres. Y los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados por aquellas cosas que estaban escritas en los libros. Y ellos fueron juzgados cada uno según sus obras. Eso está muy claro, serán juzgados acorde a sus obras, pero no acorde a sus pecados. Dos sets de libros son abiertos, son libros en plural, como se puede observar, esos son los libros de sus obras, y luego está el libro en singular, es decir, un solo libro, que es por supuesto el libro de la vida. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Dos posibles significados. En sí podemos decir que ambos significados que se mencionarán son correctos. El primer significado, que significa ser juzgado según sus obras, es que Jesús, el Señor, demostrará en este juicio que las obras de los incrédulos estarán infinitamente por debajo del estándar perfecto de Dios para entrar a su reino. Eso va a ser evidente. Los incrédulos van a estar allí tratando de argumentar con el Señor el por qué se les debería dejar entrar al reino de Dios debido a alguna de las grandes cosas que han hecho. Eso lo veremos en un momento.
El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Horace Gray, le dijo una vez a un hombre que compareció ante él en una sala inferior del tribunal: «Sé que eres culpable y lo sabes. Deseo que recuerdes que un día comparecerás ante un juez mejor y más sabio que yo, que tratará contigo conforme a la justicia y no conforme a la ley». Y eso es lo que sucederá en el juicio del gran trono blanco. Este juez, que es el juez perfecto, se ocupará de ellos según la justicia. Y si quieren intentar entrar basándose en sus obras, él irá para demostrar que sus obras están infinitamente por debajo del estándar perfecto de Dios para entrar en el reino. El juez Gray tenía razón. Dios tratará con cada hombre según su perfecta justicia. Jesús demostrará ante todos que las obras de los incrédulos están infinitamente por debajo del estándar perfecto de Dios para entrar al reino. La segunda manera de entender esto, y esto también es un poco distinto de lo que se nos cuenta normalmente, ser juzgados cada uno según sus obras se relaciona con diferentes experiencias eternas para todas las personas. Muy bien, hemos escuchado acerca del tribunal de Cristo, donde aparecerán todos los creyentes en Jesús, en el Señor Jesús. Seremos evaluados según nuestras obras. El hecho de que estemos en ese juicio significa que hemos creído en el Señor Jesucristo para vida eterna. Nuestros nombres están en el libro de la vida y por eso no nos presentaremos a esa evaluación, es decir, el juicio del gran trono blanco, para saber si estamos en el reino. Ya tenemos entrada garantizada al reino del Señor en el momento que creemos en el Señor Jesús por su oferta de vida eterna. Estamos en ese juicio para ser evaluados según lo que hicimos con nuestro cuerpo, con lo que se nos dio, y de ahí saber nuestra experiencia eterna. En singular, cada uno tendrá diferente experiencia y recompensas. Pero todas las personas van a ser juzgadas por sus obras, no solo los creyentes, los incrédulos también. Veamos una comparación entre creyentes e incrédulos con respecto a sus experiencias eternas. El bema, que es otro término para el tribunal de Cristo, muestra que todos los creyentes serán juzgados según sus obras para determinar no dónde pasan la eternidad, sino cómo pasan la eternidad, es decir, la calidad de su experiencia eterna. Todos los creyentes residirán en el reino de Dios. Ese es el dónde de su experiencia. Sin embargo, algunos creyentes serán recompensados con una experiencia más rica. Ese es el cómo de su experiencia eterna. Los incrédulos, por otra parte, residirán en el lago de fuego. Ese es el dónde de su experiencia eterna. Tendrán diferentes niveles, muy bien, de tormento. Ese es el cómo de su experiencia eterna. Tanto el dónde pasarán como el nivel de su experiencia eterna será demostrado en el juicio del gran trono blanco. Donde uno experimenta la eternidad depende de si uno ha creído en el Señor Jesucristo para la vida eterna. Cómo uno experimenta la eternidad depende de cómo uno se ha comportado o vivido con respecto a la palabra de Dios. Creyentes e incrédulos, cómo han respondido en términos de la palabra de Dios. Todos los incrédulos estarán lejos de Dios. Pero la naturaleza, la experiencia de cada incrédulo en el lago de fuego será diferente entre sí, y esa experiencia está determinada por sus obras. Sus obras hacen referencia a cómo vivían con respecto a la palabra de Dios. Ahora bien, ya sea que crean o no en la palabra de Dios, eso es irrelevante. Ese es el estándar de Dios, y seas creyente o incrédulo, si vas en contra del estándar de Dios, hay consecuencias por eso. Por ejemplo,
El Señor Jesucristo declaró que algunos incrédulos sufrirán una condenación mayor que otros incrédulos, y aquí hay algunos pasajes de referencia: Mateo 10:15, 11:22, Lucas 20:47, 10:12, etc. Está claro que el Señor Jesús expresó eso una y otra vez en los evangelios. El apóstol Pablo declaró en Gálatas capítulo 6, verso 7: no seáis engañados, Dios no es burlado, pues todo lo que un hombre sembrare, eso también segará. Y podemos deducir que esa es una afirmación general. Eso se aplica tanto a creyentes como incrédulos. Dios no es objeto de burla ni de parte de los creyentes ni de parte de los incrédulos. Todo lo que un hombre siembre, eso también segará o cosechará. Sin embargo, algunos de los malvados aquí y ahora en lo que llamamos esta vida parecen escaparse con su maldad e incluso prosperar en esto. Eso es lo que expresa claramente el autor del Salmo 73. Pero un día en el juicio del gran trono blanco, todos los incrédulos serán juzgados según sus obras y la justicia de Dios será impartida perfectamente. Podemos notar esto también en el Salmo 37, en los versos 12 y 13 nos dice: el malo complota contra el justo y rechina sobre él con sus dientes. El Señor se reirá de él porque él ve que su día viene. Todo el mundo, creyentes e incrédulos por igual, serán juzgados según sus obras. Aquí hay solo algunos versículos que lo indican, como el Salmo 62, verso 12: porque tú, hablando del Señor, pagas a cada uno conforme a su obra. Esa es una declaración general a todo el mundo. Proverbios 24:12: si tú dijeres, he aquí, no lo supimos, el que pesa los corazones no lo considerará, y el que guarda tu alma, ¿no lo sabrá él? En otras palabras, a Dios no se le escapa nada, y Él no dará a cada hombre conforme a sus obras. La respuesta es sí, lo hará. Eclesiastes capítulo 12, verso 14 nos dice: porque Dios traerá toda obra a juicio con cada cosa secreta, ya sea buena o ya sea mala. Jeremías 17:10: yo el Señor escudriño el corazón, yo pruebo los riñones, aún para dar a cada hombre conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. La revelación de Dios por medio de su palabra nos deja claro que Dios juzgará a cada individuo según sus obras. Ahora, en la gran multitud, en el juicio del gran trono blanco, habrá individuos reunidos desde los pequeños hasta los grandes. Serán desde el individuo aparentemente moral hasta el individuo más atrozmente malvado. Personas grandes hace referencia a personas que son conocidas mayormente por su maldad. Podemos poner de ejemplos a Joseph Stalin, a Trotsky, Winston Churchill, Idi Amin, etc. Obviamente no se está diciendo de manera asegurada que alguna de esas personas antes mencionadas esté en el gran juicio del trono blanco. Cuando hablamos de estas personas son claros ejemplos. Si nos aferramos a una verdadera teología de la gracia libre, que cualquiera que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna, si en algún momento antes de morir alguna de esas personas antes mencionadas creyeron en Jesús por su promesa de vida eterna, estarán con nosotros, con los creyentes, en el tribunal de Cristo, entrando en el reino. Pero digamos que gente así aparecerá en el juicio del gran trono blanco. Por ejemplo, entre ellos estarán buenos hombres como, no sé, Pedro, tu buen vecino, un hombre moral, tal vez incluso iba mucho a la iglesia, fue un esposo fiel, bueno con quienes lo rodeaban, pero nunca vio la necesidad de creer en Jesús para vida eterna. Simplemente sintió que sus obras serían lo suficientemente buenas como para dejarlo entrar al reino. El mismo dónde, sí, el mismo destino en términos de dónde pasará la eternidad. El mismo cómo, no, absolutamente no. El juez, Señor Jesús, dará a los incrédulos la oportunidad de discutir sus casos. Eso es algo asombroso. Por ejemplo, el Señor Jesús señala esto en Mateo 7, versículos 22 y 23, que podemos suponer hacen referencia al día del juicio del gran trono blanco. El Señor Jesús dice:
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, nosotros no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado fuera diablos, y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas. Y entonces el Señor Jesús les declarará: yo nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que obráis iniquidad. Pero notemos, Él da la oportunidad de defender sus casos. De eso se trata una sala de audiencias. La persona procesada tiene la oportunidad de argumentar su caso ante el juez. Otros, como los israelitas incrédulos durante el primer advenimiento, la primera venida del Señor Jesús, los judíos que vivieron en Israel mientras el Señor Jesús ministraba en Israel, presentarán su caso algo así. Esto es del libro de Lucas, capítulo 13, verso 26. Nosotros hemos comido y bebido en tu presencia, y tú has enseñado en nuestras calles. En otras palabras, tenemos una conexión con usted. La respuesta del Señor Jesús será: apartaos de mí, todos vosotros, obreros de iniquidad. Como resultado de este destierro, volviendo a Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Estos versos son los clímax del pasaje. De hecho, uno reafirma al otro, dramatizan y enfatizan para declarar y determinar la finalidad de este juicio. El versículo 15 en realidad está reafirmando el versículo 14. De nuevo, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Los incrédulos son luego desterrados al lago de fuego, porque no poseyeron la vida de Dios. Estarán eternamente separados, alejados del dador de esa vida. Al contrastar los libros de las obras con el libro de la vida, Juan declara que donde se pasa la eternidad no tiene nada que ver con las obras de uno, sino con la presencia o ausencia de su nombre en el libro de la vida. Entonces la pregunta es: ¿cómo se atribuye el nombre de uno al libro de la vida? Es muy buena pregunta. Juan nos dice en la declaración del propósito de su evangelio, en el capítulo 20, verso 31, Juan nos dice: pero estas están escritas. Muy bien, aquí se está hablando de las señales que Juan decidió registrar en su evangelio. Pero estas están escritas para que podáis creer que Jesús es el Cristo, es decir, el dador de vida eterna, el Hijo de Dios, el que tiene autoridad para dar vida eterna, y para que creyendo podáis tener vida a través de su nombre. Aquellos que reciben la vida de Dios, y a lo largo del Evangelio de Juan esa oferta es dada por Jesús una y otra vez, la vida eterna es una promesa, lo recibimos al creerle por ello. Aquellos que reciben la vida de Dios al creerle a Jesús son aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, ¿qué aprendemos del juicio del gran trono blanco? Número 1. El juicio del gran trono blanco no se trata del pecado. Muy bien, no se trata del pecado, se trata de incredulidad y obras. La incredulidad determina dónde el juez decide que los juzgados gastan su eternidad. Sus obras determinan el cómo de su experiencia en el lago de fuego. Algo que podemos notar de estos pasajes y que es curioso es que estos incrédulos nunca jamás lo entienden, nunca lo consiguen. Si miramos la ilustración de Lucas 16, donde se tiene al Señor Jesús contando la historia, que muy posiblemente es verdadera porque no menciona que sea una parábola, la historia sobre un hombre rico y Lázaro que murieron y terminan en dos áreas diferentes. En ese tiempo podíamos decir que el infierno contenía creyentes e incrédulos, pero había una sección del paraíso, muy bien, el centro de la tierra, por así decirlo, y había una sección de tormento, algo así como una sección para fumadores y una sección de no fumadores. Es un ejemplo simple y básico.
podemos ver cómo el hombre rico interactúa con Abraham. Le pidió a Abraham que enviara a Lázaro de vuelta de entre los muertos para advertir a sus 5 hermanos, para que no terminaran en el mismo lugar de tormento que él. Y Abraham dice, no, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que hace referencia a las escrituras. Y si las escuchan, o sea, tienen las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, y si son verdaderamente abiertos, las creerán y terminarán creyendo en el Señor Jesús para vida eterna. Es lo que podemos suponer que Abraham está diciendo. El Señor Jesús también lo señala en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, cuando Él dice a los líderes religiosos, escudriñad las escrituras, es decir, revisad las escrituras, porque en ellas vosotros pensáis que tenéis vida eterna. Es decir, esos religiosos ya pensaban que tenían vida eterna, revisando el Antiguo Testamento, siguiendo unos cuantos mandamientos, ellos ya se creían justos y pensaban que tenían vida eterna. Jesús les dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si esas personas estuvieran abiertas a esas escrituras del Antiguo Testamento, ellos podían haber creído. Entonces el hombre rico responde, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, ellos se arrepentirán. Noten bien esa palabra. Él creía en el arrepentimiento y está en el infierno. ¿Qué nos dice eso? Y Abraham de repente lo corrige, le dice, si ellos no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Muy bien, no se dejarían persuadir. Persuadir es simplemente otra palabra para creer. El hombre rico nunca lo consiguió. Él está todavía pensando que tiene que arrepentirse, tiene que hacer obras. Podemos suponer en base a eso que jamás lo entenderán. Estos en el juicio del gran trono blanco todavía no lo entienden, todavía están tratando de discutir, de abrir su camino al reino por sus propias obras y por su asociación con el Señor Jesús que nunca tuvieron. Aquí está la aplicación del primer punto. Debemos invitar a los incrédulos a creer en el Señor Jesús para vida eterna. El Evangelio no es creer en el Señor Jesús para el perdón de pecados, lo cual sí hace. No es creer al Señor Jesús para quitar los pecados, que en cierto sentido ya lo ha hecho, ya ha propiciado nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo, como se encuentra en 1 de Juan. Él ya ha propiciado el pecado. No creemos que Él haga eso, Él ya lo hizo. Debemos creer específicamente en el Señor Jesús por la promesa de vida eterna. Ni siquiera creer que el Señor Jesús murió por nuestros pecados salva a nadie. ¿Por qué? Hay católicos romanos que han llegado a esta conclusión. Han creído en el Señor Jesús, en su muerte, entierro, resurrección, han creído que fue para pagar sus pecados, han creído en todas esas cosas, que es el Hijo de Dios, que son hijos de Dios o se creen hijos de Dios, pero la diferencia está en que siguen tratando de abrirse camino hacia el cielo. El hermano al que pertenece en sí esta explicación y toda esta investigación sobre el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, no tuvo, su testimonio es que él no tuvo vida eterna hasta que llegó al 3er año de la universidad. Él era católico romano. Alguien le echó a algunas personas diferentes y con algunas cosas que leyó, finalmente logró entender que era necesario creer solo en el Señor Jesús para la vida eterna. Pero creía en las demás cosas, ¿verdad? ¿Eso podía haberlo salvado? Podía creer en todas las demás cosas, pero si no confiaba en el Señor Jesucristo, es decir, confiar es otra palabra para creer. Si no creía en Él por la vida eterna que Él ofrece, que es lo que significa ser el Mesías, jamás iba a obtener la vida eterna, porque iba a seguir tratando de ganarse su camino al cielo. Lo segundo que aprendemos del juicio del gran trono blanco es la justicia de Dios, que será perfectamente demostrada. El Señor hará asignar con justicia las experiencias eternas de los individuos en función de sus obras, y nosotros tenemos la capacidad de saber qué es la justicia. Por eso no debemos molestarnos por no ver la justicia aquí y ahora. Cada uno de nosotros estamos creados para ver la justicia
Por eso nos frustramos cuando vemos a los malvados escapar y prosperando. Podemos ver eso en muchas áreas hoy en el ámbito político o lo que sea, pero no debemos molestarnos tanto porque llegará el día, la fecha, la hora. Nos llegará la hora a todos y cada uno rendirá cuentas. Por eso, escuchar esto debe ser un llamado a la paciencia. En términos de tribunales, como el Tribunal de Cristo, no hay que estar tan molestos porque sabemos que Dios en su tiempo perfecto y en el gran trono blanco, en el juicio del gran trono blanco, juzgará su justicia y será perfectamente demostrada. Contextualizando, podemos decir que el juicio del gran trono blanco se prepara para una nueva creación sin pecado, como parte de barrer todo el pecado, toda la pecaminosidad. Todos los incrédulos serán arrojados al lago de fuego. Entonces Dios destruirá la creación actual y hará una nueva. Como conclusión de todo el asunto, si eres incrédulo y llegas a escuchar este sermón, cree en la promesa de vida eterna del Señor Jesús y escapa para siempre del lago de fuego y el castigo eterno. Si eres creyente, intenta vivir piadosamente, seguir los mandamientos santos del Señor y concéntrate en la recompensa eterna. Para que el Señor nos llame buenos sirvientes, vivamos una vida ejemplar en el mundo presente como muestra de nuestra naturaleza actual. La justicia de Dios será demostrada algún día y nadie, escuchen bien, nadie escapará de rendir cuentas al Señor. Padre, muchas gracias por dejarme expresar tu palabra. Bendice a los que escuchan, bendice a los hermanos y a las personas que aún no te encuentran también. Espero que ellas puedan creer y creyendo puedan tener vida en el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el Señor Jesús para tu gloria, Padre, porque Él es digno. Yo sé que tú traerás juicio a todo hombre. Toda la gloria sea para ti por siempre jamás, en el nombre del Señor Jesús, al que tú has enviado. Amén.